¿Sabías que hay un sistema operativo más antiguo que Windows, Linux y se encuentra presente de muchas maneras en la actualidad? Se usó como base para los sistemas operativos de Apple. Su código se utilizó también para crear el sistema operativo de varias consolas populares. Este gran software ha influido enormemente en la evolución de las computadoras. Sin embargo, casi nadie lo conoce. Estoy hablando de BSD, un sistema lanzado en la década de 1970. Pero a pesar de ser tan antiguo e importante, ¿por qué no es tan conocido entre las personas? Para comprenderlo mejor, debemos abarcarnos a fondo en su historia y empezar por preguntarnos, ¿qué es exactamente este sistema operativo? Eso es lo que veremos en este video. Y si necesitas una clave de Windows para tu PC, podés adquirirla a través de GBG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GBG Mall por patrocinar el espacio. BSD fue desarrollado por la Universidad de Berkeley en California, y se trata de la variación más famosa de Unix. De aquí vienen sus iniciales, Berkeley Software Distribution. Pero vamos por partes. Para entender a BSD debemos empezar por entender qué es Unix. Su origen se remonta en la década de los 60, tiempos en los que las computadoras eran muy diferentes a como solemos conocerlas en la actualidad. Eran máquinas enormes de unas cuantas toneladas llamadas mainframes. Generalmente eran usadas por ciertas entidades como universidades o empresas para hacer cálculos y estadísticas. Solían trabajar bajo el modelo de tiempo compartido. Esto significa que varias personas podían usar un mainframe a la vez conectando varios terminales, es decir, un teclado y un monitor. Un punto importante que debemos tener en cuenta es que en esas épocas no había solo un par de arquitecturas como hoy en día con x86 y ARM. Había muchas arquitecturas distintas, y para ejecutar un software en otra arquitectura era necesario reescribir el código desde cero. Claro, las personas que manipulaban estos mainframes eran gente de nicho, y los programas no tenían el nivel de complejidad como los que tienen los de ahora, pero no dejaba de ser un trabajo importante. En los laboratorios Bell de AT&T, un grupo de programadores liderados por Ken Thompson y Dennis Ritchie desarrollaron un sistema operativo al que llamaron Unix con CS, el cual más tarde sería renombrado como Unix con X. En base era la continuación de un proyecto anterior llamado Multics que pretendía ser un sistema multiusuario y multitarea, pero fue cancelado por consumir muchos recursos. En un principio Unix era un proyecto sin un apoyo directo de la empresa, pero luego fue financiado por los laboratorios Bell. Este sistema fue mejorando y despegó en la década de los 70 cuando fue creado el lenguaje C, ya que permitió a Unix expandirse a más arquitecturas sin necesidad de reescribir su código. Se diferenció de otros sistemas ya que llegó a estar disponible en 16 arquitecturas distintas. Era un sistema portable y bajo la filosofía de ser amigable para que otros programadores escriban programas para él. Su diseño modular destacaba, es decir, el sistema está formado por un montón de pequeños programas que funcionan en conjunto y estaban unidos por tuberías o pipes. Gracias a esto, si había que hacerle alguna modificación, corregir o agregar funciones, solo había que trabajar sobre ese módulo en específico. La voz corrió y hubo mucho interés en el sistema luego de ser presentado, pero tuvo un gran problema en cuanto a su distribución. En ese entonces, AT&T era una empresa muy grande y no tenía permitido vender Unix de manera directa debido a una sentencia por monopolio. Lo que sí podían hacer era vender licencias con el código fuente del sistema a instituciones educativas y centros de investigación. También negociaron con proveedores para hacer que Unix llegue a usuarios finales.
Y todo esto que te acabo de contar dio como resultado a muchas versiones derivadas de Unix. Sobre todo por el hecho de contar con el código fuente del sistema y ser tan flexible, los proveedores, empresas e instituciones podían hacerle sus propias modificaciones al sistema y así generaban sus propias versiones. Algo similar a como pasa con Linux, que cuenta con varias distribuciones. Unix se ganó la reputación de ser el sistema operativo universal de la época. Incluso Microsoft tenía su propia versión de Unix cuando aún no existía MS-DOS ni mucho menos Windows. Se llamaba Xenix y fue uno de los mayores distribuidores en esa época, pero la variante más popular era BSD. En un principio se llamó Berkeley Unix porque estaba basado en el código fuente original de Unix, y empezó como un complemento para la versión 6 de este más que un sistema operativo completo. Berkeley lo utilizó para sus investigaciones en materia de sistemas operativos. Su objetivo era extender las capacidades de Unix. La primera versión fue lanzada en 1977. Otras universidades mostraron un gran interés por este software, así que se distribuyó en formato de cintas. Y a lo largo de los años, la universidad fue lanzando varias versiones desde la 2 hasta la 4. Tenía la ventaja de contar con redes TCP/IP que otras variantes no tenían. Podríamos decir que hasta aquí estas fueron las versiones más puras y originales del sistema operativo BSD. Así como había variantes de Unix, BSD también podía tener sus variantes directas como lo fue el caso de Sun OS. Este sistema fue dirigido por Bill Joy, uno de los propios desarrolladores de la Universidad de Berkeley, quien decidió abrir su propia empresa. Esta empresa fue Sun Microsystems, de la cual se creó Java, OpenOffice y el futuro sucesor de Sun OS, Solaris. También había otra variante propietaria para estaciones de trabajo llamada Ultrix, y ni hablar si nos apartamos de BSD. Entre otras de las principales estaban System 3 de AT&T, que era una versión derivada de Xenix. Todo esto eran apenas unas gotas de un gran lago. Lo que llevó a Unix a su éxito también lo llevaría al caos y la ruina. Vender mainframes con un sistema operativo incorporado era un gran negocio. Más allá de las variantes más populares, cada entidad tenía la suya propia y podía compartirla. Había muchas versiones circulando, todas divergían entre sí y eran incompatibles unas con otras. Con el tiempo, las cosas se volverían más agresivas. Las restricciones que AT&T tenía para vender Unix fueron levantadas en 1984. La empresa fue obligada a dividirse, donde una división quedaría a cargo de Unix. En una alianza con Sun trabajaron para poner un orden en todo este lío de mercado, y buscaron estandarizar una versión oficial a la que llamaron System 5, o mejor dicho, su versión. Preocupados por esta alianza, el resto de los proveedores crearon otros grupos para definir sus propios estándares. Microsoft por su parte abandonó la guerra a favor de MS-DOS y Windows, mientras que BSD trató de mantenerse alejado de todo este lío, pero aún así era la versión más importante fuera de la guerra por las estandarizaciones, y fue uno de los grandes titanes frente a System 5. Los programadores y técnicos tendían a alinearse con BSD, y era utilizado por la mayoría de los centros informáticos universitarios y gubernamentales. Esto se debe a que contaba con funciones avanzadas y rendimiento. Era una variante popular para entornos de investigación donde se requería de un sistema de archivos más rápido, un mejor manejo de la memoria virtual y más variedad de lenguajes de programación. Por otro lado, System 5 de AT&T solía ser considerado como el Unix estándar. Era más elegido en los entornos orientados a negocios, y por un tiempo no contó con las capacidades de red que BSD sí tenía. Definitivamente BSD era un rey en su terreno y tenía mucho potencial a futuro. Pero ¿y entonces? ¿Qué fue lo que pasó con este sistema? ¿Dónde ha quedado ese brillo que ya no se hace notar? La liberación del acuerdo antimonopolio de AT&T provocó disputas legales entre su subsidiaria a cargo del área y los antiguos licenciadores de Unix por los derechos de autor. Entre ellos se encontraba Berkeley, ya que BSD ocupaba gran parte del código original de Unix. Crearon una empresa llamada BSD Inc. y se propusieron a purgar toda esa parte del código. Finalmente la demanda se resolvió en gran parte a favor de Berkeley. Solo 3 archivos tuvieron que ser eliminados y 70 fueron modificados para mostrar los avisos de los derechos propietarios de AT&T. Pero el golpe que significó para BSD fue más duro de lo que parece. Esta demanda duró 2 años desde 1992 a 1994. Aunque parece un tiempo relativamente corto, fueron unos momentos clave en los que no tenían permitido distribuir BSD hasta que el asunto se resuelva. La disputa mantuvo a las empresas e instituciones alejadas de BSD y cualquier variante de Unix en general. Nadie quería comprar un costoso mainframe y depender de un software con un futuro incierto. Su uso era un riesgo, siendo que se enfrentaba a problemas legales. Por otro lado, esta situación motivó
motivó al finlandés Linus Torvalds a crear el kernel de Linux basándose en Minix, el cual era un clon de Unix. Su arquitectura y filosofía es muy similar. Al no tener ambigüedad legal, Linux obtuvo un gran apoyo y dominó el mercado de los servidores. Básicamente llegó para ocupar ese hueco de mercado que podría haber sido de BSD. Y por otro lado, Microsoft reapareció lanzando Windows NT, una versión de Windows con características similares a Unix para el mundo empresarial. Cualquiera de estos dos sistemas ofrecían opciones ideales y usaban código propio. La llama de BSD fue apagándose poco a poco. Su última versión fue lanzada en 1995 hasta que su grupo encargado fue disuelto y el desarrollo fue cesado. Pero ha dejado un legado e influencias en el mundo de la computación que perduran incluso hasta estos días. La naturaleza permisiva de su licencia permitió que muchos otros sistemas operativos tanto de código abierto como propietarios incorporen el código fuente de BSD. Por ejemplo, Windows desde al menos 2000 y XP utilizó parte de su código TCP/IP que era legal, y el mismo año en el que su desarrollo cesó, Steve Jobs fue despedido de Apple y funda NeXT, compañía que comercializó sus propias computadoras e incluían el sistema operativo NeXTSTEP, basado en BSD. Cuando Steve Jobs vuelve a Apple, reforzaron NeXTSTEP y de aquí nace Darwin, la base para Mac OS e iOS. Así que tanto Mac OS como iOS son descendientes directos de BSD. En la actualidad, el término BSD se utiliza comúnmente para referirnos a sus descendientes. Estos ya no son considerados sistemas Unix, sino similares a Unix. De manera similar a las distribuciones de Linux, hay varios sistemas de código abierto basados en BSD, entre los cuales están OpenBSD, NetBSD, Dragonfly, siendo FreeBSD el más popular. Este último aún no utiliza su primer mascota, BSD Demon, un caricaturesco diablillo rojo sosteniendo un tridente, en honor a un programa Unix Daemon, mientras que otras variantes suelen utilizar mascotas diferentes. Y sí, aunque FreeBSD es la más popular, su cuota de mercado no entusiasma a nadie, pero su relevancia nos dice otra cosa. Estos sistemas tienen la ventaja de funcionar bien como sistema operativo estándar y se desmontan muy fácilmente. Se utilizan comúnmente en sistemas operativos internos en software integrado. FreeBSD se encuentra presente en varias consolas. Se utilizó para crear el sistema operativo de la PlayStation 3, PlayStation 4, la 5, incluso la PlayStation Vita, y Nintendo por su parte también lo eligió como base para crear el sistema operativo de la Nintendo Switch. BSD ha dejado grandes contribuciones en el campo de los sistemas operativos en general, como el manejo de memoria virtual paginado por demanda, y el protocolo de sockets TCP/IP que forman la base de la Internet. Aunque en la actualidad no suele verse a simple vista o no lo usas de manera directa en tu PC, BSD se encuentra por todos lados. Está más presente de lo que en verdad parece. No está muerto, sino que trascendió a otro plano. Y sobre todo forma parte de una gran historia en la evolución de la tecnología. Espero que hayas disfrutado del video, déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima.